Hoy día vamos a ver ya la séptima lección de esta escuela de oración que hemos tenido cada sábado y vamos a ver un tema súper lindo, muy, muy bueno para nuestra vida. Yo que lo estuve reflexionando, es un tema muy hermoso para nosotros en esta mañana y es acerca del Cristo ascendido y ungido. Este tema lo vamos a estar viendo esta mañana para reflexionar acerca de este Cristo, no tan solo que nació, que murió y resucitó por nuestros pecados, sino que finalmente está ascendido y ungido a la diestra de nuestro Padre. Y eso es lo primero que hay que reflexionar, que muchas veces nosotros, cuando pensamos en el Evangelio, dice Gálatas capítulo 1, versos 6 al 7, nos habla de que no hay otro Evangelio. Y a veces solamente reflexionamos en el Evangelio pensando en Jesús cuando en su nacimiento, en su vida, en su muerte en aquella cruz, perdonando todos nuestros pecados y finalmente resucitando el tercer día. Y tenemos como ese concepto, ese pensamiento en nosotros acerca del Evangelio. Cuando nos hablan del Evangelio, pensamos quizás muchas veces en estas partes de la vida de Jesús. Pero el Evangelio se completa finalmente cuando Cristo es ascendido y ungido en los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Finalmente se completa en este hecho. Dice que habiendo dicho estas cosas, hablándole a los discípulos en ese momento, dice que viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces Cristo finalmente, al completar su obra, no tan solo resucitó, sino que prontamente, luego de haber conversado con los discípulos, dice que Él ascendió y finalmente Dios lo ungió. Y vamos a ver por qué es tan importante esto. Y lo primero que es que sin una imagen correcta del Cristo ascendido en nuestra vida, es absolutamente imposible tener una vida saludable de oración, en nuestras vidas de oración o finalmente en nuestras vidas de oración como iglesia. Necesitamos tener una verdadera comprensión y recordar esta parte de la vida de Cristo que finalmente es que Él ascendió y fue ungido. Cuando nosotros tengamos presente de que Cristo ya no está en un pesebre, ya no está en aquella cruz, ya no está en esa tumba, pero también que ya no está en este mundo, sino que Él está reinando y Él ahora es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuestra vida de oración sin duda va a cambiar, porque entenderemos que ya no es Jesús en la tierra como un siervo sufriente, por ejemplo, sino que ahora Cristo es aquel que está en los cielos gobernando con toda autoridad. Y qué bueno es recordar eso, porque sin duda al recordar ello, cuando nosotros oramos, nuestras oraciones cambian, porque ya no oramos a un Cristo que está sufriendo, sino que oramos a un Cristo todopoderoso con toda autoridad para hacer todas las cosas. Entonces, Cristo finalmente, este concepto del Cristo ascendido y el Cristo ungido es un tema recurrente en la Biblia, no es un tema ajeno. Quizás recordamos, vuelvo a repetir, quizás recordamos muchas veces los hechos más importantes de Jesús. Su nacimiento, lo celebramos en Navidad, en Semana Santa celebramos su vida, finalmente también su muerte y sobre todo su resurrección que nos da poder para vencer el pecado. Pero también uno de los temas recurrentes en la Biblia, no tan solo en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento, es el tema de que Cristo también fue ascendido para sentarse a la diestra del Padre. Dice que los 4 evangelios hablan de ello. 27 veces en el Nuevo Testamento se refiere a Cristo como el que está a la diestra de Dios Padre. Y el Salmo 110, que es una promesa de muchas de las profecías que aparecían en el Antiguo Testamento,
y más frecuente, dice mesiánica, o sea, habla de la promesa de un Mesías, de un ungido, que finalmente, no un ungido que tan solo iba a morir y resucitar, sino que uno que también iba a volver al Padre para sentarse a su diestra y gobernar junto a él. Dice que esta promesa, la más frecuente, viene a recordarse más frecuentemente en el Nuevo Testamento, y ahí algunos textos, en Mateo 22:44, en Marcos 12:36, Lucas 22:29, Hechos y el libro de Hebreos. Entonces el Cristo ascendido no es un tema ajeno a nosotros. Quizás no lo reflexionamos muchas veces porque nos quedamos tan solo quizás en el Cristo resucitado. Pero es un tema presente en la Biblia y por eso es muy importante para nosotros en esta mañana, porque con ello vamos sin duda a cambiar nuestra vida de oración y Dios nos va a empoderar por medio de esta verdad. Pero ¿por qué es tan esencial la ascensión para nuestra vida? Nos podemos preguntar. Es un tema recurrente ya en la Biblia, es un tema importante para la Biblia y lo habla porque es esencial para nosotros. Y vamos a ver cinco temas esenciales por qué lo es. Y lo primero dice que valida el poder y autoridad de Cristo. Cuando Cristo asciende y se sienta a la diestra del Padre, viene a validar también su poder y su autoridad sobre todas las cosas. Y Efesios 1, 19, 23 dice lo siguiente ahí en la pantalla, y quizás versos anteriores, dice que Pablo le escribe a la iglesia de Éfesos y le empieza a decir para que ustedes puedan tener una comprensión y puedan ver, finalmente iluminar su entendimiento, comprender a Cristo. Y empieza a decir este versículo, y también la supereminente grandeza de su poder. Pablo quería que entendiéramos esto. Dice que entendiéramos también en nuestra comprensión que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Pablo entendía de que había que... ¿Sí? ¿Sí? Creo que nos están pasando las diapositivas. Ya. De un minuto. Que se minimizó. Ahí sí. ¿Se ve ahora? Sí, ahí sí. Ya. Vuelvo Perfecto. a empezar. Pero se ha entendido hasta ahora bien soy yo. Espero que sí. Sí. Ya. Entonces, vamos a ver cinco, ¿por qué es tan esencial entender esto? Y yo leía este texto porque Pablo quería que también la iglesia comprendiera que Cristo no tan solo había resucitado, sino que ahora tenía una autoridad y un poder tremendo ahí reinando a la diestra del Padre. ¿Cuál era este poder? Y claro, el versículo nos dice que este poder lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra. Y ahora es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Él tiene todo el poder y la autoridad ahora al sentarse a la diestra del Padre. Entonces eso es lo primero. Dice que valida el poder y la autoridad de Cristo. Lo segundo es que es esencial porque garantiza el ministerio ungido y continuo de Cristo. Hechos capítulo 1, versos 1 y 2 dice que en el primer tratado, en este libro de los Hechos dice, en el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cristo no tan solo su ministerio quedó, en este texto dice que fue recibido arriba, sino que también Él siguió su ministerio a la diestra del Padre para con nuestra vida y para con la humanidad. Él, al estar sentado a la diestra del Padre, ascendido, finalmente también es una garantía de su ministerio que va a continuar sobre la tierra. No es que se haya ido y haya solamente dejado al Espíritu Santo para hacer todas las cosas, sino que Cristo sigue obrando, su ministerio sigue obrando de una manera diferente, porque como ya vimos en el punto anterior, Él ahora tiene poder y autoridad para hacer todas las cosas. Una de las cosas continuas que está haciendo Cristo a la diestra del Padre es que Él ora por nosotros. Hebreos 4, 15 y 16 dice que Él se compadece de cada uno de nosotros. Y compadecer, para los que quizás han podido reflexionar en este concepto, no es tan solo sentirse afligido o sentirse mal, sino que el concepto de compasión se ocupa cuando la persona no tan solo se aflige, sino que hace algo para que esa aflicción se vaya, o sea, hace algo para la persona que está sufriendo. Cristo no tan solo se sufre con nosotros mirándonos desde allá arriba, no es que Él diga, tengo tristeza por lo que está pasando mis hijos, sino que Él dice, finalmente yo me compadezco, me aflijo con ellos y hago algo por ellos. Y sin duda ha sido así en nuestra vida. Él ora por nosotros, Él intercede por nosotros, Él es nuestro mediador y salvador. Y hay algunos textos que hablan de ello. En 1 Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice que Él es nuestro mediador y finalmente Él es el camino, la verdad y la vida. Su ministerio sigue acá en la tierra. Él está siguiendo su ministerio sentado a la diestra con toda autoridad. Lo tercero, entonces, rápidamente dice, provee a Cristo dones espirituales para nosotros. Él, al estar sentado a la diestra, Él recibe todo el poder y la autoridad para hacer todas las cosas. ¿Y qué es lo que hace? Nos da dones espirituales a cada uno de nosotros para cumplir el ministerio. Cuando pensemos en ministerio, no pensemos tan solo en un concepto de jerarquía eclesiástica, sino que ministerio viene en un concepto de servicio, de servir al prójimo, de amar a nuestro prójimo. Y Cristo, al estar sentado a la diestra con todo el poder y autoridad, nos podía haber dado muchas cosas, pero Él nos dio dones para servir al prójimo, para obrar, para establecer su reino aquí en la tierra. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, para que finalmente podamos comprenderlo a Él. Cuarto, dice que empodera a Cristo para empoderarnos a nosotros. Dios lo empodera a Él. Es Dios el Padre quien le da toda autoridad para que Él ahora nos dé poder a nosotros para hacer el ministerio. A este Jesús resucitó Dios. Dios es quien hizo esto, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que lo levantó a la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y este versículo es hermoso para mí es hermoso, bueno, todo este capítulo es hermoso, porque Pedro viene predicando lleno del Espíritu Santo al pueblo judío. Y luego que ellos hayan escuchado esto, dice que recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y dice que ellos se preguntaron, ¿y qué haremos ahora nosotros? ¿Qué haremos? Se preguntaban ellos. Cristo, al estar sentado a la diestra, Él nos empodera. Y todas las cosas que vemos, la unción del Espíritu, como veíamos, la llenura del Espíritu que hablaba Luz la semana pasada, nos llena y nos empodera para poder servir, para poder ver todas las cosas que hacían los discípulos y así también Cristo, estableciendo su reino por medio de la proclamación de su evangelio. Hoy nosotros podemos hacerlo
por el poder y autoridad de Cristo, derramado en su Espíritu Santo. Lo último, quinto, nos promete que Cristo regresará. Y esto es lo más hermoso que sin duda dice Hechos capítulo 1, 11, dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y Él volverá, y Cristo nos promete ello. Él regresará un día. Él fue ascendido y ungido a la diestra del Padre, pero también nos prometió que un día regresará. Y Él ya no regresará en la condición del siervo sufriente, aquel que fue golpeado, maltratado, humillado por nuestra vida y finalmente muerto por nuestros pecados, sino que Él ahora regresará en la condición en la que se encuentra a la diestra del Padre. El Señor de señores y el Rey de reyes un día regresará. A este Jesús oramos, no al del pesebre, no al que estaba en aquella cruz sufriendo por nosotros, perdonando nuestros pecados, sino que oramos al Cristo ascendido y ungido con poder y autoridad. El Cristo nos unge para el ministerio, finalmente, dice Lucas, y una de los textos que él lee, que él completa, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa era la tarea de Jesucristo. Y Él asciende y es ungido con poder y autoridad, y ahora nos empodera a nosotros para que nosotros sigamos su ministerio. Sigamos el servicio que Cristo estaba haciendo aquí en el mundo, estableciendo su reino. Cristo nos unge finalmente, y con esto termino, nos unge para ministrar personas, y como dice este texto, a los pobres que están destituidos espiritualmente, a los pobres de espíritu, al quebrantado, al que está quebrantado internamente, al que tiene el corazón quebrantado, al cautivo, a los que están guiados por el enemigo, cautivados por las corrientes de este mundo, llevados por las corrientes del enemigo, haciendo todas las cosas en contra de la verdad y la justicia de Dios, como dice Romanos. Prisioneros del pecado. Cristo nos unge a nosotros, nos empodera para poder ministrar a las personas prisioneras del pecado. Y Cristo nos unge para ministrar de esta manera, como Él lo hacía, para predicar a aquellos pobres las buenas nuevas, el Evangelio, aquellos que espiritualmente son pobres porque necesitan del Espíritu de Dios a través de las buenas nuevas del Evangelio. Para sanar también, ministrar a través de sanar a los quebrantados de corazón, proclamar la libertad a los cautivos. Nosotros debemos proclamar la libertad a los cautivos, mostrarles la verdad, proclamarles la verdad y poner a través de ella también la libertad a aquellos que están oprimidos por el pecado. Ese es nuestro ministerio, que Cristo también nos empodera a cada uno de nosotros. Y vamos a orar por ello, para cumplir con esto, para cumplir con este ministerio, con este servicio que Cristo quiere que nosotros hagamos, que podamos ministrar a aquellas personas que lo necesitan. Y lo vamos a hacer mediante la oración. Y mientras Christopher nos va a guiar también en un tiempo de alabanza, para poder tener un tiempo de oración, yo quiero pedirte que podamos orar por estos cuatro quizás no tan solo personas, sino que sin duda yo quiero que tú puedas pensar en algún nombre o persona que está en esta condición. Quizás puede ser un amigo, quizás puede ser un familiar, alguien cercano.
Quizás alguien que tú encuentras que está pobre espiritualmente y necesita recibir del Evangelio. Alguien que quizás está quebrantado en su corazón. Alguien que está cautivo por el enemigo y llevado por todas las corrientes de este mundo. O finalmente alguien que está prisionero del pecado. Y quizás nosotros mismos estamos en una de estas condiciones. Y vamos a orar por ello. Vamos a orar, pero vuelvo a repetir, no vamos a orar a un Cristo que está sufriendo. No vamos a tener ese concepto en nuestra mente, un Cristo resucitado, sino que a un Cristo que está lleno de poder y autoridad, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey que reina sobre todas las cosas. Así que le voy a invitar a Christopher que podamos tener este tiempo de oración. Yo te invito a que puedas comenzar a orar allí donde estás, que puedas comenzar a orar, cerrar tus ojos, quizás de la manera que has aprendido a orar. Si quieres, no cierras tus ojos, pero piensa en estas cosas. Cristo ya no está en aquella cruz. Cristo resucitó, pero no tan solo resucitó, sino que Él ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Y Él quiere que podamos, a través de ello, entender de que también debemos orar por aquellos que lo necesitan. Y ora allí en este tiempo, y luego yo voy a levantar la oración.